dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo están todos? Buenos días, bienvenidos a este 21 de abril en su noticiero Sucesos. Vamos a tratar temas interesantes sobre lo que le espera al presidente de la República, Guillermo Lasso, que ayer justamente tuvo su primera agenda internacional, se reunió en Bogotá con su colega, con su homólogo Iván Duque, donde trazaron las principales líneas maestras de lo que sería la relación bilateral entre Ecuador y Perú en este nuevo proceso que iniciará el 24 de mayo el Ecuador. Eso por un lado. Por el otro lado, hoy a las 10 de la mañana se reúne el COE Nacional, finalmente, después de que el domingo, después de que el fin de semana hubiera tanto rumor y tanto tweet, porque Jorge Guates fue uno de los que empezó con los tweets, anunciando que se va a pedir un cuarto decreto de excepción por la situación de la pandemia del COVID-19 en el Ecuador. Así que después de las reuniones que tuvieron las mesas sectoriales, analizando la situación de cada provincia, analizando el tema jurídico de cada una de las situaciones que se presentan dentro de la pandemia para que la Corte Constitucional no ponga reparos a la legitimidad, a la constitucionalidad de un nuevo decreto de excepción. Finalmente el COE Nacional, la plenaria del COE se reúne para ver si es que finalmente motiva al presidente de la República que decrete el estado de excepción nuevamente en el país, lo haga focalizado, lo haga nacional. Hoy seguramente sobre el mediodía nos enteraremos de cuáles son las decisiones del COE Nacional. Otra decisión que se ha tomado el día de ayer, luego de 13 meses de pandemia, lamentablemente tarde, pero se ha tomado finalmente, es regular los precios de las pruebas de diagnóstico de COVID-19, las pruebas PCR. Máximo $45.08 costarán las pruebas PCR. Bueno, llega finalmente después de 13 meses de que los laboratorios hicieron dinero con esto, porque una prueba $130, $120, la más barata $40, $65, pero de todo tipo de precio. Este libre mercado que seguramente en pandemia les benefició a muchos y a muchos hizo que no pudieran acceder lamentablemente a una prueba PCR. Vamos a hablar hoy con Ana Patricia Muñoz, ella es la directora ejecutiva del Grupo Faro, sobre los desafíos y propuestas y lo que tiene que enfrentar el próximo presidente de la República. Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito, la crisis del municipio de la capital, la situación del alcalde Jorge Yunda. Osvaldo Landazuri, analista económico, sobre las perspectivas económicas del nuevo gobierno. Y Fausto Vaca, gerente general de miluncarros.com, sobre esta propuesta de talleres multimarca Miluncarros. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola Milton, ¿qué tal amigos? Bueno, esa es la agenda, así que la invitación para que se queden con nosotros conectados hasta las 9 de la mañana. Hay que mandar un saludo especial a quienes nos sintonizan en 101.7 FM de Radio Sucesos, también nuestra señal digital que está habilitada, transmitiendo desde Quito para todo el mundo a través de www.radiosucesos.fm y por supuesto la invitación también para que sigan nuestras redes sociales, para que interactúen con nosotros y puedan también hacer sus preguntas a nosotros y a nuestros invitados. Estamos en Twitter como @Radio Sucesos DC, también en Facebook nos encuentran como Radio Sucesos Ecuador. También estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live, así que pueden vernos y escucharnos y por supuesto hacer todas sus preguntas y comentarios. Y bueno, también quiero agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Llegamos con el auspicio de CNT. Recarga con CNT y recibe bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. También acceso al portal de juegos CNT Gamers y también recargas 2x1 todas las semanas. Así que cámbiate a CNT. Y también llegamos gracias al auspicio de NetLife. Cámbiate también a NetLife, es el internet seguro de ultra alta velocidad que también te ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Con estos mensajes y consejos vamos a ver noticias. Ahora revisamos
Actualizamos la noticia en Sucesos. Y bueno, revisamos la información y en el Ecuador el máximo de $45 deben cobrar por pruebas PCR para diagnosticar COVID-19, según el Ministerio de Salud. Este es titular de Diario El Comercio. Y bueno, Camilo Salinas, ministro de Salud, ratificó que firmó un acuerdo ministerial en el cual se establece el techo máximo de $45 para las pruebas de diagnóstico PCR. Con ellas, a través de una muestra nasofaringea, se confirma o descarta COVID-19. La decisión se tomó la tarde de este martes. Esto debido al incremento en el número de casos de COVID-19 que se ha registrado desde febrero de este año. Por ejemplo, ayer se reportaron 591 diagnósticos nuevos, así pasó de 360 a 563 infectados. Hasta el lunes 19 estaban ya 361.154 casos confirmados en todo el país, según cifras de los informes del Ministerio de Salud Pública. El ministro Salinas sostuvo que el documento se remitirá ya al registro oficial para que entre en vigencia en las próximas horas. Se envía y eso del registro no depende de él, dijo, aunque va a trabajar en agilitarlo. Desde marzo del 2020, la cartera del ramo estableció precios máximos para estas pruebas de diagnóstico. Si una persona iba con una orden emitida por un centro médico público, le debían cobrar $80 en laboratorios privados, pero si el pedido era de un establecimiento privado, subía a 120. Sin embargo, en más de un año de pandemia, los precios de los laboratorios han bajado, oscilan entre los $40 y los $120. Para Gabriela Zambonio, directora médica de Praxmed, no debe tomarse en cuenta solamente el costo de la prueba, sino todos los insumos que se utiliza para que esta muestra sea aplicada con toda la bioseguridad del caso, como hisopos, trajes de bioseguridad y demás. En universidades como la UDLA y la Católica, los costos son de 45 y 40. En algunos hospitales los precios superan los $100 y en otros llegan a 50. En lo privado se entrega resultados en 24 horas y se toman muestras a domicilio, mientras que en lo público el tiempo de procesamiento toma unas 48 horas y hasta 4 días. Bueno, y además somos uno de los países con más bajo testeo para COVID-19 que existe en la región. Lamentablemente, el número de pruebas PCR es muy bajo. Ahora, con este poco más de facilidad al acceso de las pruebas PCR, ojalá se ayude a detectar más pronto, más rápido los casos de COVID-19. Sin embargo, mucha gente no va a poder pagar ni esos $45. Recordemos que en Estados Unidos, para compararnos con Estados Unidos en este tema, las pruebas PCR son gratis. Usted hace una cita en una farmacia, Walgreens, CVS, y le hacen gratis la prueba PCR, así nomás la diferencia en el acceso económico que tienen los ciudadanos que tenemos los ciudadanos para hacernos una prueba PCR de detección de COVID-19. Bueno, ayer el presidente Lasso estuvo en Bogotá, se reunió con su par Iván Duque. Esta es la primera reunión internacional que tiene el presidente electo de la República, Guillermo Lasso, quien se sabe en los próximos días va a viajar a Washington, va a cumplir una agenda en los Estados Unidos, días antes de su posesión. Esto será a mediados de mayo, más o menos, cuando viaje a los Estados Unidos. Obviamente Iván Duque vendrá al Ecuador. Ayer hablaron de democracia, del fortalecimiento de la democracia en la región, del combate a la ilegalidad, al narcotráfico, de algunos puntos importantes de la relación bilateral entre Ecuador y Colombia, tan importantes socios y vecinos que somos, ecuatorianos y colombianos. Y el presidente Lasso se apresta entre hoy y mañana a hacer público parte de su gabinete, de su equipo de trabajo. Hay un montón de listas que circulan con un montón de nombres en los chats de WhatsApp, en algunas redes sociales. De lo que se puede saber, todo eso es falso, son fakes. Hay algunos nombres que sí se puede saber que van a estar en el gabinete con seguridad. Por ejemplo, César Monge va a dejar la asamblea y va a estar dentro del equipo de Guillermo Lasso. César Monge es una persona que ha trabajado muy de cerca durante los últimos 14 años con Guillermo Lasso. Otro de los nombres que va a estar seguramente sin duda en el gabinete es el de Iván Correa y otro el de Juan Carlos Holguín. Esos tres nombres fijos dentro del gabinete ministerial del presidente Lasso. El resto de nombres que ustedes han visto en las redes sociales son solamente rumores. La mayoría de ellos seguramente terminará siendo falso. Pero bueno,
Aquí lo importante es saber cómo va a gobernar Guillermo Lasso, cuáles son las líneas que empieza ya a trazar y los desafíos que tiene Guillermo Lasso para el estreno de su gestión el 24 de mayo. Vamos a conversar con Ana Patricia Muñoz, ella es directora ejecutiva del Grupo Faro, para saber qué es lo que cree que Guillermo Lasso debe hacer. Ana Patricia, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Me escucha bien? Buenos días, Milton, muchas gracias por la invitación. Un saludo de Verónica también. Hola, Ana Patricia. Empecemos con un poco saber, porque muchos dicen, la tendencia ideológico-política a la que tiene que tirar Guillermo Lasso para que su gobierno tenga respaldo político, sobre todo, irse a la izquierda, mantenerse en la derecha o tirarse al centro. Por ahí empecemos para saber más o menos por dónde debería para tener ese apoyo político y eso que necesita tanto en la Asamblea Nacional. Sí, creo que es primero importante celebrar que hemos vivido una fiesta democrática, que los resultados están claros, que el 12 de septiembre nos levantamos en paz, muchos felices, otros no tanto, pero eso es importante, el resultado está así y parece que la transición está yendo muy bien. Y esto creo que ya es un gran paso. Después hay que recordar que al final el país estuvo dividido en tercios. Un tercio por un candidato, un tercio obviamente más 5 porcentuales más por el otro, y el resto una combinación de ausentismo, votos nulos, votos en blanco. Eso quiere decir que no hay carta blanca, a mi parecer, para una implementación estricta, ¿no es cierto?, de una agenda hiperliberal o de derecha, muy derecha. Esto me lleva a decir, entonces, ya respondiendo a la pregunta, Milton, que es fundamental para mí llegar al centro, pero no solo por el tema político y de gobernabilidad y de lo complejo que va a ser trabajar con una asamblea que está fragmentada, donde el presidente electo no tiene una mayoría, sino porque yo creo fundamentalmente que eso es bueno para las políticas públicas, eso va a ser bueno para el país y es ahí donde tenemos que apuntar todas nuestras energías. Sigo con lo ideológico porque parece que hay un acuerdo parlamentario también parlamentario con el Partido Social Cristiano. Ya anuncia que tienen 40 asambleístas entre Creo y el Partido Social Cristiano. ¿Por qué le pregunto esto a Ana Patricia? Porque por la tendencia ideológica del Partido Social Cristiano. Es seguro que el Partido Social Cristiano en la Asamblea quisiera ponerle a Creo para atender a esta línea ideológica de derecha. Ahí como que Creo empieza a ponerse un poco la camisa de fuerza. Es decir, hipotecar lo que Lasso podría hacer en el Ejecutivo, hipotecarlo en la Asamblea para poder tramitar las cosas que ya vamos a hablar con usted. La reforma tributaria y otros proyectos más que ya está anunciando el presidente de la República. Y efectivamente va a ser complejo y vamos a ver los primeros meses si hay una famosa luna de miel o no para el gobierno, como suele suceder con gobiernos entrantes. Yo creo, sin embargo, que hay posturas tanto del Partido Social Cristiano como del Partido Creo y otros que van a ser muy difíciles de implementar si no se toman compensaciones. Una de esas, por ejemplo, es no solo no hay más impuestos, sino bajar impuestos. Creo que eso es complicado y el momento en que se vea bien cómo están las finanzas públicas, que se vea la necesidad de financiamiento de 8,000 millones de dólares, algo va a tener que cambiar ahí. Creo que eso es importante. Además, hay todos los otros bloques, ¿no es cierto? Pachacuti y Keide, que están también conversando desde incluso antes de la segunda vuelta para ir en conjunto. Y aquí es fundamental, entonces, incluso en los momentos difíciles, encontrar acuerdos, que yo creo que es posible hacerlo si todo el mundo se pone la camiseta para enfrentar estos difíciles problemas que está teniendo el Ecuador. Desde 19 estamos hablando con Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Ana Patricia, buenos días. Bueno, hablando de las actividades del presidente electo Guillermo Lasso, ayer justamente estuvo en Colombia y pidió el respaldo al jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, para el ingreso inmediato del Ecuador a la Alianza del Pacífico, este mecanismo de integración comercial del que también forma parte Chile, México y Perú. Yo le quiero preguntar a Ana Patricia su criterio, ¿cómo ve, estos primeros pasos que va dando ya el presidente electo y esa apertura que ya se ve que su gobierno pues va a ser liberal y va a tener esa apertura comercial ahora con esto de la Alianza del Pacífico, que era algo que ya se venía cocinando desde hace algunos años y que parece que con el presidente electo Guillermo Lasso va a cuajarse de manera definitiva? Sí, yo creo que es muy saludable que el Ecuador estreche lazos con
con todos los países, más aún los países de la comunidad andina con quienes tenemos estrechas relaciones. Me parece que eso es importante. Ya en cuanto a las relaciones comerciales, el Ecuador tiene definitivamente que incrementar su productividad, su competitividad, abrir diferentes mercados, y creo que si algo hemos aprendido desde el principio de la globalización, donde se hablaban de los tratados de libre comercio hasta ahora, es que hay tratados y hay tratados. Creo que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea nos ha dejado un saldo positivo en general, donde también se han tratado, por ejemplo, temas de derechos humanos, de libertades, temas también de cómo el cambio climático impacta al comercio y a la productividad y a la producción y a la economía. Es decir, una carta blanca también para un tratado de libre comercio sin tener estas conversaciones, sin proteger también la producción nacional, al menos en las fases iniciales. Creo que ya no es algo que está ahora sobre la mesa. Y entonces, en estas conversaciones que se sigan teniendo en cuanto a apertura al Ecuador, creo que son positivas, pero siempre teniendo en cuenta el largo plazo y también las necesidades propias del Ecuador. Muy importante. Ahora, bueno, ¿qué pasos debería dar el presidente electo para que esta luna de miel, al menos con la que entran todos los presidentes electos, no se acabe? Por ejemplo, veíamos que se anunció ya unas reformas tributarias que el presidente electo mencionaba va a emitirlas, va a entregarlas el día de su posesión. Esa propuesta quizás ha sido un poco cuestionada por considerar que es apresurado hacerlo. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que es apresurada, efectivamente, estoy de acuerdo que se necesita una reforma tributaria, pero tanto lo hizo la primera pregunta. Quizás la reforma tributaria que él deba considerarla con su equipo de trabajo va a ser muy distinta luego del aprendizaje y de las lecciones que se ha tenido en esta contienda electoral. En parte porque el país se ha pronunciado y en parte porque también la situación es crítica. Y es importante no dar pasos en falso. Tenemos que apuntar a espacios en los que se pueda tener consenso. Y aquí creo que hay algunos, pero eso necesita análisis, se necesita datos y se necesita conversaciones consensuadas. Por ejemplo, los últimos datos del SRI, del Servicio de Rentas Internas, que hablan sobre los gastos tributarios, es decir, lo que el Estado deja de percibir por exoneraciones, exenciones, deducciones, es de 5.000 millones de dólares. Eso, Milton y Verónica, es más grande que todo lo que se dedica en el presupuesto general del Estado a educación. Y ahí no hay un estudio claro de si se está cumpliendo el objetivo principal al que tiene que atender estos incentivos. Entonces, para mí, por ejemplo, es fundamental tener un análisis claro de eso. De hecho, hay cifras ya de lo que dejó de recibir el fisco por la ley de fomento productivo y no necesariamente resultó en el mayor incremento de empleo que se debería realizar. Entonces, de lo poco que se ve en el plan de gobierno del presidente Lasso, que incluye bajar ciertos impuestos y sus declaraciones propias, bajar el IVA para ciertas cosas, bajar el ICE, bajar el ISD que es el impuesto a la salida de divisas, que bueno, podemos discutir cuán perjudicial es y tiene efectos no esperados, pero son más de 900 millones de dólares. El Ecuador, que tiene ahora tanta necesidad, entrar perdiendo, creo que va a ser muy difícil y para mí, honestamente, va a ser dispararse en el pie de entrada. Entonces, es necesario, es importante, hay que tener un equilibrio, hay que compensar las medidas que él vaya a tomar, pero también es importante el diálogo con todos los actores. A las 7:24 estamos hablando con Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Ana Patricia, estamos hablando de esta luna de miel. Parece que esta luna de miel, en especial esta, es gigante, que hasta Rafael Correa sale a ofrecer ayuda y a desearle suerte al presidente Lasso. Esta luna de miel que ha generado incluso un hashtag en las redes sociales que dice el efecto Lasso. Y mucha gente se pronuncia, mucha gente independiente que dice mi negocio tiene una mejor perspectiva hoy por el triunfo de Guillermo Lasso. Es decir, estamos sí viviendo esta luna de miel. Ahora es una luna de miel que se puede empezar rompiendo el 24 de mayo, porque cuando se crean muchas expectativas muy grandes, las cosas no son tan fáciles de hacer. Por ejemplo, la oferta del incremento salarial a $500, la oferta del empleo que está haciendo el presidente Guillermo Lasso, la oferta del emprendimiento. Mucha gente está creando unas expectativas que no son tan fáciles de conseguir y que tendrán seguramente espinas en el camino. Por ejemplo, usted imagínese que el 25 de mayo
hay problemas en el plan de vacunación. Y no porque el presidente Lazo o el nuevo ministro de Salud no lo quieran corregir, sino porque la estructura hay que cambiarla. Y toma tiempo a veces. Entonces, el reto es grande. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Qué tiene que hacer? Aparte de posesionarse, nombrar sus ministros, posesionarlos, firmar los primeros decretos, ¿por dónde tiene que ir el primer día de su gobierno Lazo? Creo que es fundamental esa parte de generar expectativas que son muy difíciles de cumplir y sobre todo generar expectativas en un abanico tan amplio que por falta de recursos o literalmente por contradicciones en las mismas promesas van a ser imposibles de cumplir o van a romper directamente con estas alianzas que ya habían estado. Entonces, para mí es más bien perjudicial hablar del efecto Lazo con tanta vehemencia y emoción, porque además hay muchas cosas que no están bajo el control. Y eso yo más bien sugeriría o yo tendría más cautela para hacerlo. Entonces, ahí yo lo vería por dos lados. Primero, en el cortísimo plazo, una demostración clara va a ser la conformación del gabinete, que tienes razón, he recibido varias de esas listas, todas falsas, y ver cómo se conforma, y ver si es que realmente ahí hay una demostración de pluralismo, una demostración de no extremismo y una demostración de que están las personas técnicas que tienen que estar para afrontar los problemas graves del Ecuador. Y después es importante hablarle claro al país. Creo que es fundamental estos baños de verdad para decir las dificultades que tenemos, pero sobre todo un liderazgo para contar cómo van a enfrentarse esas dificultades. Hay muchas cosas en la agenda, hay problemas importantes, por ejemplo, de derechos humanos, de migración, de violentación de derechos contra la mujer, los problemas económicos que los podemos profundizar adelante también. Tenemos también una agenda amplia, ¿no es cierto?, en temas de reforma laboral, reforma a la seguridad social, un equilibrio en las finanzas públicas, pero sobre todo atender las necesidades más importantes del país. Hemos visto, según el INEC, ¿no es cierto?, que estamos en cerca de un tercio de la población en la pobreza. Se espera, según proyecciones de la CEPAL y de UNICEF, que esto aumenta el 38%, esto en este año. Entonces son necesidades urgentes que tienen que ser atendidas. Desde mi punto de vista, primero es lo primero. Primero las personas tienen que tener un piso, un mínimo de seguridad y un mínimo para poder comer. Entonces el Ecuador tiene que encontrar la forma de llegar a esas familias que han perdido su empleo, que están en la informalidad o que no tienen ya la seguridad que tenían para que puedan alimentar a sus familias, buscar un trabajo y luego salir adelante. Y luego rápidamente, creo que sí hay que pensar ya en el largo plazo en cómo construimos institucionalidad, cómo no hacemos que haya este rompecabezas, ¿no es cierto?, que se atan muchas piezas. Desde Grupo Faro vamos a lanzar el índice de coherencia institucional, que lo hicimos para los dos candidatos y que lo vamos a profundizar luego de la posesión el 24 de mayo, donde podemos compartir los diferentes pilares que creemos forman y conforman esta institucionalidad y esta coherencia que es fundamental de aquí en adelante para el Ecuador. Ustedes pusieron el análisis de los planes de gobierno de los candidatos. Creemos con el plan de gobierno ganador. Ese plan de gobierno ganador, ese plan de gobierno que tendrá que empezar a aplicarse desde el 24 del próximo mes, primero, ¿es viable? Y segundo, ¿por dónde tiene que empezar? Porque no necesariamente tiene que empezar por la página 1, puede empezar por la página final. Sí, yo me mantengo en que ese plan de gobierno, si bien da lineamientos, ¿no es cierto?, y principios, todavía se quedaba mucho en la superficialidad y no tenía un conjunto de medidas que apunten a problemas sistémicos que son los que está viviendo el Ecuador. Entonces, creo que es muy importante ahora ya, como presidente electo, profundizar un poquito más y equilibrar, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos indirectos que este plan de gobierno podría tener. ¿Qué punto importante? Por ejemplo, en temas de empleo informal, decir que se van a generar incentivos tributarios para dar más empleo no es suficiente, no necesariamente funciona, y al empleo informal hay que atacarlo por dos partes. Primero, dar una protección mínima a
casi 50% de la población que trabaja en informalidad, de la población económicamente activa, y al mismo tiempo incentivar una reforma laboral equilibrada que no desproteja a los trabajadores, pero que sí atienda a las nuevas necesidades. Yo no vi algo así en el plan de gobierno. Eso es, por ejemplo, algo que se debería hacer. En reforma tributaria, hemos hablado ya un poco, se hablaba principalmente de bajar impuestos, pero después, ¿no es cierto?, el mismo presidente electo mencionó en uno de sus discursos que le parece imposible creer que un empresario exitoso pase 10 años sin pagar impuestos. Habría que ver cómo se lo logra, ¿no es cierto? Todos los estudios de la OECD, CEPAL y el mismo FMI muestran que la recaudación tributaria en el Ecuador sobre el PIB es mucho más baja, incluso comparada a América Latina. Ahí hay cosas que hacer que no estaban en el plan de gobierno, más allá de decir bajar impuestos, que para mí es difícil que se pueda hacer. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que es difícil porque cuando te encuentras que el impuesto a la salida de divisas te da un dinero importante, Moreno lo quiso, pero cuando se dio cuenta de lo que le ingresaba, ya no lo quiso, ya no lo hizo, bajar el impuesto a la salida de divisas, que seguramente va a encontrar los votos de la Asamblea, pero es una medida que tú dices, ok, si dejo de recibir ese dinero, ¿cómo lo reemplazo? Por eso Lazo propone hacerlo gradualmente los 4 años hasta que desaparezca. Sí, efectivamente, y se pasó la ley, me parece que está en la misma ley de fomento productivo, algunos cambios al impuesto a la salida de divisas y una ampliación a los grupos que podrían, a los que se les podría devolver el impuesto a la salida de divisas. Entonces algo se tomó ahí, pero son más de 900 millones de dólares que ingresan. Entonces, si es que hay unas medidas, y es verdad que este impuesto tiene consecuencias negativas que no se pueden prever, entonces hacerlo de una forma escalonada, pero sobre todo, diría Milton, yo, basado en ciertos indicadores que muestren que el Ecuador está listo para hacer esa reducción progresiva, o a su vez que sean claros de decir cómo se va a compensar esto en estos momentos que el Ecuador necesita invertir. El presupuesto general del Estado de este año es 10% más pequeño que el del 2019, porque se usa el prorrogado del 2020. El presupuesto de educación se redujo en 800 millones de dólares, es decir, estamos ya hablando de un gobierno, de un presupuesto que ya es mucho más pequeño del que se tenía hace 2 años. Entonces ahí es difícil el margen de maniobra en reducción de gastos, y por eso hay que buscar el otro lado. Patricia, usted mencionaba hace un momento que habría que hacer consensos, diálogos, y yo le quiero preguntar, ¿estamos en la posición del país de dialogar, de hacer consensos mínimos, acuerdos? ¿Cree que tengamos la madurez política para poder lograrlo? El país está altamente fragmentado y además el pesimismo está a unos niveles nunca antes visto. Entonces, parecería muy difícil. Sin embargo, creo que hay que poner este espíritu de que si no se hacen estos cambios consensuados, podemos llegar a un momento de no retorno. Yo creo que además hay que ver los momentos históricos que el mundo ha vivido, los momentos en la posguerra, en las pospandemias, donde países han sabido salir adelante con reformas que se han quedado 100 años, el sistema de los multilaterales, el sistema de Naciones Unidas, la creación misma del sistema de seguridad social en los propios Estados Unidos, el New Deal. Entonces, yo creo que hay ejemplos que demuestran que si realmente todos están dispuestos a sacrificarse, pero con una visión clara de país de largo plazo, es posible. Entonces, no hay mucho optimismo en lo que hemos vivido hasta ahora, no hay muchos ejemplos, pero yo espero que sepamos dar la vuelta a la página, como decía Milton, esta madurez que se demostró el día de las elecciones de aceptar los resultados y varios pronunciamientos de los partidos de decir queremos dar gobernabilidad, es una buena señal. Veamos si también el Ejecutivo responde nuevamente con un gabinete equilibrado y con medidas que atiendan a lo social y que atiendan a las agendas y al clamor al que el mismo presidente electo se ha comprometido. ¿Qué es un gabinete equilibrado, Ana Patricia? Para entenderlo bien, porque veo unas reacciones furiosas en las redes sociales cuando ven la reunión en el Palacio de Carondelet y el equipo de Lazo no tiene mujeres, por ejemplo. Entonces dicen, ¿dónde están las mujeres? Luego las mismas mujeres dicen, la mujer tiene que ser elegida por su capacidad, no solamente por ser mujer. Y bueno, y viene una discusión diferente. Un punto uno, mujeres, o sea, género. Todos tendencia política. Lazo ha dicho, incluso puede haber gente de oposición del sector indígena dentro de mi gabinete. Y punto número 3, la ideología.
cómo tiene que componerse el gabinete, porque puede terminar siendo una fanesca que se pudra enseguida, o Lazo tiene que rodearse de la gente con la que quiere trabajar realmente, sin mirar a los lados, es decir, con los que me siento bien y en los que confío. Los tres buenos puntos. En cuanto a género, creo que es importante ir más allá de la foto y de poner una cara ahí, pero creo que los símbolos son importantes y sobre todo las señales Sí, que son se dan importantes. de aquí hacia adelante, ¿no es cierto? A mí la verdad no me preocupa mucho una foto y es verdad, el presidente al menos en transición tiene que rodearse con la gente que confía. Es que si queremos hablar además de la foto y del tema de las mujeres, creo que aquí Lazo tiene un punto muy importante que es su esposa, que creo además que va a tener un papel fundamental en el gobierno, sin duda. Yo por lo menos lo veo así. Sí, creo que nuevamente sí, la foto no importa y tiene que rodearse con quien trabajado. Sí es triste que sus colaboradores más cercanos no hayan tenido una mujer. Entonces, sí es importante profundizar en qué está detrás de eso, no quedarnos en la foto y tampoco decir que lo que las mujeres quieren es que tengan un nombre ahí femenino, ¿no es cierto? Pero sí, Milton, es importante decir dos cosas, ¿no es cierto? Y esto lo demuestra la evidencia. Primero, hay barreras estructurales y hay discriminación consciente e inconsciente que ha impedido históricamente que las mujeres estén en puestos de decisión. Eso es una realidad. Y para atacar esa realidad hay que tomar decisiones valientes y concretas. Simbólicas sí, pero concretas también. Y las palabras y los símbolos importan. Y ahí el presidente Lasso tendrá también, ya que estuvo de acuerdo con esta agenda que le pusieron sobre la mesa los grupos feministas y de derechos, que todo eso tiene profundo. Tomarlo en cuenta, ¿no? Sí. Pero lo otro es que hay que reconocer eso, y lo otro es que es importante reconocer es que la presencia de diversidad influye positivamente. Hay estudios que muestran que cuando los directorios de empresas tienen un directorio equilibrado, y más aún si tienen más mujeres, las empresas les va mejor. Y las mujeres, hay mucha investigación sobre qué tipo de políticas públicas promueven las mujeres, qué tipo de investigación promueven las mujeres en economía, ¿no es cierto? Entonces, no es solo cuestión de que abran la puerta para la foto, no, es cuestión de entender primero las barreras estructurales las que enfrentan mujeres y minorías, no solo las mujeres, y segundo, que es bueno para el país, es bueno para las ideas que se tenga a personas que por su diferente trayectoria, por su diferente inclinación, por su diferente forma de pensar, le van a hacer bien al país y además van a atacar a los problemas gravísimos que se viven en el Ecuador y en la región entera en términos de discriminación y falta de acceso. Entonces, creo que eso es fundamental y creo que no hay que huir a ser más consciente a estos retos y a buscar, sí, de capacidad, pero a buscarlo con conciencia. Porque si estamos rodeados del mismo grupo y de la misma burbuja, no va a entrar diversidad, no va a entrar personas con un pensamiento distinto, por más confianza que haya, eso no va a durar mucho. Entonces, creo que es fundamental apuntar ahí. Y lo mismo en lo que tú mencionabas en cuanto a las tendencias. Estoy muy de acuerdo que tener todo el abanico, como decía antes ahí, en un gabinete va a ser imposible de manejar y además si no tiene un gabinete de confianza no se lo va a lograr. Pero creo que sí es importante ir hacia el centro. Si es un grupo de ministros y ministras que solo está viendo desde su perspectiva y esa perspectiva además es de extremo, le va a hacer muy mal al país y no se va a lograr fundamentalmente las cosas que se desean hacer. Si se desea reducir las desigualdades y las inequidades, se necesita tener una voz ahí que diga que esas inequidades y desigualdades se provocan también con la política pública. Y si es que no hay nadie que diga eso, vamos a ir a un modelo que no va a funcionar, estoy convencida, en el Ecuador. Ahora, yo le pongo un ejemplo de quien quiso hacer una ferretería de su gabinete, Lucio Gutiérrez. ¿Usted se acuerda? Que era como, ¿se acuerdan los almacenes del Globo que decía, encuentra desde una aguja hasta un elefante? Ya, ese fue el gabinete de Lucio Gutiérrez. Y desde el pitazo inicial se pelearon. MPD, Pachacuti, Lucio Gutiérrez, que primero decía no al ALCA y después amigo de Chávez y después no amigo de Chávez y el mejor amigo de Bush. Y fue una bomba de tiempo que ¡pum!, explotó. Entonces, hacer una gran diversidad también es un riesgo, ¿no? Por querer ser muy democrático o dártelas de demócrata que incluyes a todos. Claro, y además hay que ser coherente. El ejemplo que tú mencionas, hacer una campaña y luego irse completamente al otro lado, creo que eso además no es ser coherente con sus propios principios. Eso es fundamental además para la gobernabilidad del futuro y para el ejemplo de la institucionalidad democrática que creemos.
Sí creo, sin embargo, que el país ha demostrado que se necesita tomar medidas que piensen también en los problemas sociales del Ecuador. Y esos problemas sociales, Milton y Verónica, no se resuelven solos. En esos problemas se necesita que esté la política pública clara. Pero yo añadiría un ingrediente adicional a lo que tú mencionas y a la Fanesca que mencionas. Se necesita liderazgo. Se necesita un plan claro, se necesitan respuestas y eso es también lo que se va a buscar. Y si se tiene esa claridad y si se tiene esa apertura, yo creo que es posible tener un equilibrio, no una mezcolanza donde el uno diga eliminemos todos los subsidios y el otro diga subsidiemos todos. Todo. En los subsidios, por ejemplo, yo creo que hay cómo llegar al centro en reforma laboral. Sería gravísimo que se diga liberalicemos todo horas por trabajo por horas, pero también es imposible trabajar en un sistema completamente rígido, donde las barreras de entrada y de salida son altísimas. También es complicado hacerlo. Entonces, tal vez, no sé, inocentemente tengo la confianza de que la solución está en el medio y de que hay además investigación y que hay datos que demuestran qué se puede hacer para hacerlo de una forma pausada pero segura. Todo en su justo equilibrio. Ana Patricia, yo también quiero preguntarle sobre temas de institucionalidad que usted mencionaba y, por ejemplo, el presidente electo Guillermo Lasso mencionó ya que va a convocar una consulta popular con la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que también allí podría incluir algunos temas que la Corte Constitucional, por ejemplo, le negó al Partido Social Cristiano. ¿Cómo ve esas intenciones del candidato electo, del presidente electo, perdón? Sí, también. Sí, ahí es importante en el punto de candidato electo y bueno, será otra conversación de ver cómo funcionan las primarias en los partidos políticos, es algo que desde el Grupo Faro estamos analizando también, hablando nuevamente de institucionalidad democrática y de los partidos. Sí, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se estancó también en la Asamblea, que no dio paso a la consulta popular y se ha venido hablando ya por varios momentos. Yo creo que es saludable que en ese punto, que es algo clave en la estructura del Estado ahora, no me parece mal hacer una consulta popular depende de cómo va a ser planteada y depende de cómo se pronuncia el Ecuador. Sí creo que es importante tener en cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana tiene entre sus varias 3 funciones, ¿no es cierto? La de asegurar la participación ciudadana, perdón la redundancia, a través de varios mecanismos, la de la función de transparencia, ¿no es cierto? Se parte de la función de transparencia y la de la selección, nominación y elección de autoridades, ¿no es cierto? Pero entonces, más allá de qué es el Consejo de Participación y si funciona o no ha funcionado, creo que es importante ver, y entonces esos cómo se van a resolver. Y el tema de lucha contra la corrupción y hacerlo de una manera sistemática y sistémica es fundamental. Creo que se ha demostrado el país que lastimosamente la función de transparencia, que incluye el Consejo de Participación Ciudadana, no ha funcionado. Y ahí tampoco he escuchado yo respuestas claras. He mencionado una comisión internacional que se van a traer expertos. Ustedes saben que el presidente Moreno creó 2 comisiones, una a sus inicios, una local y una luego con expertos internacionales, donde no hubo mayor cambio. Entonces, creo que es fundamental ver cómo está el andamiaje institucional ahora, en estos temas que maneje el Consejo de Participación Ciudadana y cuál va a ser la alternativa antes de lanzarse a una consulta popular que diga disuelva todo, pero que no se tenga una alternativa. Bien, Ana Patricia Muñoz, gracias por acompañarnos y por darnos todo tu criterio sobre más o menos lo que el presidente Lasso debe empezar haciendo en su gobierno, siendo desde un reto muy importante y su éxito será el éxito de todos nosotros. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, gracias y buenos días. Gracias, Ana Patricia. Bien, amigos, 7:44, vamos a ir a una brevísima pausa. De regreso vamos a conversar de Quito con la ex vicealcaldesa y concejal Daniela Chacón. Volvemos. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Me encanta, me encanta.
¡Me encanta! Mantén tu Yaris como el primer día. Durante abril, revisión de frenos gratis. Cuida tu inversión con mantenimientos en Talleres Casa Vaca. Toyota es Toyota y desde 1959, Toyota es Casa Vaca. Aplican restricciones. Cuando eres Claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu Triple Play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, más TV en alta definición, telefonía fija y Claro Video. Todo por $36.40 precio final. Y si eres cliente Claro, aprovecha de más beneficios. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas, compras muebles y decoración para la casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas millas las puedes canjear por productos, viajes, experiencias y mucho más. Regístrate en pichincamiles.com. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. ¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo? Una nueva cultura, más puntual, más alegre, más responsable, sensible, más respetuosa, inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara y tú estás listo. Súbete a la Metrocultura. Vive una experiencia inigualable, 5 estrellas, ahorrando con tu app Pasaporte Oro Verde y redescubre Guayaquil, Manta, Machala, Cuenca y Galápagos. Obtén descuentos en todos nuestros servicios y en tus eventos sociales o corporativos. Noches de cortesía. Paga tu membresía a 3 y 6 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito favorita y forma parte de nuestro club selecto de socios. Para más información, llámanos al 1-800 Oro Verde. Pasaporte Oro Verde es la solución para viajar, disfrutar y ahorrar. Vive tu experiencia CNT, un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde $17,90, precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad, para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100. CNT. En las máquinas, como en la naturaleza, predominan aquellas que son más rápidas, más fuertes, más inteligentes. Por eso, al elegir un SUV, elige uno con el espíritu de un avanzado depredador. Elige el All New Mazda CX-30, con poderoso motor, sofisticado diseño y seguridad galardonada. All New Mazda CX-30 2022, en cuotas mensuales desde $399. Mazda, la marca número 1, elegida por clientes y expertos, según el Consumer Report 2021. Fin de espacio publicitario. Continuamos en su noticiero Sucesos. Amigos, ya de regreso y hoy tienes muchos motivos para celebrar. Llegaron los días para disfrutar del 20% de descuento en el Festival de Rollos en Noé Sushi Bar. De lunes a miércoles visita nuestros restaurantes y recuerda que también puedes pedir a domicilio a través de 1-800 Noé Noé, comprar por medio de nuestra página web en noesushibar.com o pedir por nuestra aplicación Noé Sushi, un motivo más para celebrar. Bien, son las 7:49, vamos a hablar de la situación del alcalde de Quito, Jorge Yunga, que es muy complicada porque ya empezó la gente a movilizarse en las calles, desafiando incluso la pandemia. Ya hubo una protesta el día viernes, hubo una el lunes, si no me equivoco, y el fin de semana se sintió una pitada muy importante en un sector de la capital, pidiendo la salida del alcalde Yunga, que parece que no se da ni por enterado. Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito, está con nosotros. Hola Daniela, gracias por acompañarnos. ¿Qué debe pasar inmediatamente en el municipio para que la situación se resuelva y no sintamos que Quito está ahí parado?
Muy buenos días, Milton, Verónica, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, la crisis, como tú bien mencionas, está llegando a un punto de gravedad importante, es decir, las movilizaciones, los pedidos de remoción que están avanzando, que se presentan uno tras otro, el descontento, implica que se tienen que tomar acciones pues lo antes posible, ¿no?, para poder resolver la crisis. Y en ese sentido, pienso que el Consejo Metropolitano tiene las herramientas legales que permiten resolver esta crisis sin perjuicio de lo que sucede en la justicia. Es decir, al parecer nos daría la impresión de que el Consejo Metropolitano, por la falta de acuerdos, por la falta además de una visión clara sobre hacia dónde debe ir la ciudad para resolver esta crisis, está un poco esperando al 26 de abril para saber qué es lo que va a resolver la justicia respecto del alcalde Yunda, sin avanzar ya en un proceso de remoción, en este caso, sobre el cual el Consejo tiene las herramientas jurídicas para avanzar. Primero se decía que el Consejo Metropolitano está esperando al 11 de abril para saber quién gana. Si ganaba Arauz, tenía un poco más de oxígeno Jorge Yunda. Si no ganaba Arauz, estaba más condenado a ser destituido o a su renuncia. Ahora esperan el 26 de abril a ver qué pasa con la justicia. Lo que parece que pasa dentro del Consejo Metropolitano es que los concejales no pueden hacer absolutamente nada, porque no pueden, porque no quieren, porque les da miedo, porque no les conviene, no se sabe. Pero parecería que incluso parecería, Daniela, que incluso están más cerca de votar a Santiago Guarderas para poner a un correísta que de votar a Yunda. Yo creo que lo que está pasando en el Consejo es una expresión de la crisis política en general que viene arrastrando el país desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Esta lógica de los partidos de alquiler, esta lógica además de que se candidatiza a personas que pues no necesariamente adscriben a un programa político, a un programa partidario, a un programa ideológico, y que el momento en que llegan a sentarse, pues en la silla de la concejalía, en este caso, responden a sus propios intereses individuales y no a los de un programa político. A mí me parece paradójico, Milton, que inclusive habiendo concejales que son de un mismo partido, no sean capaces ni siquiera ellos de producir un pronunciamiento conjunto, que aquellos concejales inclusive que se han pronunciado por la remoción o que le han pedido la renuncia al alcalde Yunda tampoco tengan la capacidad ellos de producir un pronunciamiento conjunto que al menos genere una presión hacia adentro a los otros concejales que por cualquier motivo no están queriendo tomar una decisión, no están yendo a las sesiones del Consejo Metropolitano, o hacen que esas sesiones además simplemente sean puras declaraciones en las cuales se solicita la intervención de la Contraloría o de la Fiscalía, pero que realmente no implican una decisión específica. Y señalar que el Consejo sí tiene las herramientas, Milton. Es un proceso complejo. Se debe garantizar el derecho a la defensa del alcalde Yunda. Se debe armar un expediente donde se establezca cuáles son los incumplimientos de gestión, los incumplimientos legales que el alcalde Yunda ha tenido a lo largo de su gestión, para que el Consejo pueda decidir sobre ese proceso de remoción. Pero no es que el Consejo está atado de manos jurídicamente, claramente está atado de manos políticamente. Daniela, buenos días. Bueno, yo quiero preguntarle sobre estos temas del Consejo, la gobernabilidad que tendrá el alcalde, más allá de si es que, bueno, se decide, sale, renuncia, se lo remueve, pero ¿qué pasa más allá del Consejo? Por ejemplo, usted mencionaba en un tuit que la crisis se extenderá al resto del periodo, y lo que sucede al final, dice, es que también esto es producto de haber llegado a la alcaldía con el 20% del apoyo, con el 20% de los votos, y que para esto urgen reformas legales para las elecciones seccionales y la segunda vuelta en las ciudades grandes. ¿Cuáles deberían ser esas reformas? ¿Cuáles son los principales problemas que se dan tal y como están las leyes? ¿Cuáles son los cuestionamientos que usted le ve y que dan paso a estas problemáticas dentro del Consejo, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, y que es muy triste para Quito? Sí, Verónica, yo siento de alguna manera que esto es una suerte de la crónica de una crisis anunciada, ¿no? Esta fragmentación, esta polarización que está creada a través de las reformas que se hicieron al Código de la Democracia para permitir, pues, que se creen partidos a granel sin estas condiciones de crear partidos políticos que respondan a programas
serios de gobierno para el país, para la ciudad. Tuvimos 18 candidatos, no recuerdo exactamente a la alcaldía. Obviamente, esa fragmentación genera que quien llega primero llega con un fragmento pues muy pequeño del voto, y es por eso que en muchas ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, en las ciudades, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que sobrepasan los 2 millones de habitantes, yo creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de tener una segunda vuelta en las elecciones seccionales, ¿no? Porque el arreglo del sistema político para ir cerrando esa fragmentación va a tomar algún tiempo. Entonces, a la par de lo que se va avanzando en esa reforma política que es urgente y que la nueva Asamblea y el nuevo gobierno la tienen que discutir e implementar, tiene que venir con esta propuesta de una segunda vuelta en los seccionales, en las ciudades más grandes, que permita garantizar una mejor gobernabilidad. Obviamente la reforma de los partidos, pero de la mano también se requiere una reforma al COTAD, esta norma que rige a los gobiernos locales, que de alguna manera pues fue creada bajo el contexto, ¿no es cierto?, de la Revolución Ciudadana, donde se pensaba que iban a gobernar 300 años y por eso le pusieron como una suerte de sobrepoder al Ejecutivo y le quitaron al Legislativo una capacidad de fiscalización que sea más efectiva. Y es por eso que vemos de esas sesiones de consejo que son frustrantes, porque en realidad no pasa absolutamente nada, y no puede pasar nada porque, pues, de alguna manera esas herramientas de fiscalización que debería tener un legislativo en cualquier condición, está maniatado, ¿no? Y solamente... Claro, si fuera un juego de fútbol, comparémoslo con un juego de fútbol, entonces el alcalde es el dueño de la pelota, el dueño de la red, el dueño del arco, y cuando no le conviene se lleva todo y se queda el partido ahí. Más o menos así pasa. Más o menos así, Milton, porque fíjate que es inaudito que el Consejo, con una mayoría calificada, por supuesto, no tenga la capacidad de autoconvocarse, ¿no? Es decir, no existe esa capacidad, hay que esperar a que el alcalde convoque, él es el que pone el orden del día, él es el que decide cuándo se hacen o no se hacen las cosas, y obviamente eso incide en una baja legitimidad del Consejo Metropolitano, porque la gente lo que mira es una suerte de paralización, de ineficiencia. Estos concejales no sirven para nada, no hacen nada, y parte de esa inmovilidad del Consejo Metropolitano sí está en la legislación. Otra parte, sin lugar a dudas, está en lo político, que ya un poco lo hemos discutido también por qué se da. Otra parte está en la legislación. Y finalmente yo diría que el tercer tema que es urgente sí es este famoso Estatuto Autonómico de Quito, porque el estatuto es una suerte de constitución de la ciudad. Y esa constitución podría establecer, por ejemplo, reglas para resolver los conflictos de gobernabilidad, que van a pasar hoy, que van a pasar mañana. Es decir, y que también tiene que proponer el alcalde. Que también tiene que proponer el alcalde, y que un poco se quedó parqueado, ¿no? Hace algún tiempo atrás, porque se dedicaron a hacer otras cosas, ¿no? Y por eso es que yo decía que independientemente de si resuelven la crisis removiendo al alcalde vía decisión de Consejo Metropolitano o por una decisión judicial, quien asume el poder, que en este caso debe ser el vicealcalde, porque eso es lo que establece la norma, no va a acabar ahí la crisis, no va a acabar ahí el conflicto, porque primero es una persona que también carece de legitimidad, es una persona que viene también de ese proceso de estos partidos de alquiler, de estas candidaturas, pues que un poco se desconoce cuáles son los programas. Es a quien le correspondería. Pero es a quien le corresponde. Y tú no puedes cambiarle porque me conviene cambiarle ahorita, o sea, porque estoy calculando que si le toca al vicealcalde ser alcalde, este vicealcalde no me gusta, entonces quiero poner a uno que me guste. Exactamente, es decir, en el caso, al igual que en el caso del alcalde, una remoción del vicealcalde tiene que ir a través de un proceso de remoción y destitución, donde se puedan probar las causas por las cuales se genera ese pedido. O sea, no es simplemente no se puede cambiar únicamente por política, ¿no es cierto? Sino que tiene que existir, pues, detrás esa fundamentación y esa justificación jurídica también, que haga que se pueda dar un proceso de remoción. Y en ese caso la crisis sería, pues, muchísimo más profunda, ¿no? El momento en que se resuelva la crisis con la salida del alcalde, que yo personalmente creo que es inevitable, es decir, pienso que la crisis ha llegado a un punto tan grave en la ciudad que tiene que resolverse con la salida del alcalde. ¿Cómo? ¿Renunciando, removiéndolo o haciendo una revocatoria del mandato? A ver,
hay las tres vías, ¿no es cierto? Hemos visto que la renuncia, pues sin lugar a dudas, no se va a dar porque el alcalde ha sido perfectamente claro señalando que para él esto es una persecución política. Yo pienso además que ese argumento que el alcalde está dando ya se le agotó. Es decir, puede ser que ese argumento haya sido bueno en un momento al inicio, por ejemplo, cuando empezaron las sospechas por el tema de las pruebas PCR, pero ya la situación ha cambiado sustancialmente. Los chats del hijo son escandalosos y por tanto ese argumento ya no le alcanza. Creo que ahí también hay un manejo político muy errado de parte del alcalde. No va a renunciar. La segunda vía es la remoción, ya sea a través de un pedido ciudadano que procesa el Consejo Metropolitano que está en curso, o a través de una decisión del propio Consejo Metropolitano de iniciar este proceso de remoción. Yo creo que yo pienso que esta puede ser la salida, Milton, en la medida en que esta presión social, el avance de las investigaciones y las situaciones que se están dando, le va a llevar eventualmente al Consejo Metropolitano a sentir esa presión ciudadana para iniciar el camino. Es decir, quién sabe si termina o no en los votos que se requiere, pero al menos que se inicie el camino, que creo que es una decisión importante. Y obviamente la tercera vía vendría a ser un pronunciamiento del judicial que obligue al alcalde, ¿no es cierto?, a dejar su cargo, ¿no? De todas maneras, cualquiera de estas vías, cualquier procesamiento de la salida de este conflicto tiene que hacerse democráticamente. Es decir, esto es importante también para la ciudad porque va a marcar además también cómo la ciudad va a sanar, ¿no?, después de esta crisis. Son las 8:01, hablamos con Daniela Valencia. Daniela Valencia, aprovecho y le mando un saludo a mi querida compañera Daniela Valencia, que está recuperándose satisfactoriamente del COVID-19. Hablamos con Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito, son las 8:01. Daniela, sobre lo que mencionábamos de estos mecanismos de remoción del alcalde, justamente el colectivo Quito Unido ingresó de nuevo un pedido de remoción en contra de Jorge Yunda y así pues se abre otra vez la opción de que el Consejo Metropolitano defina su futuro. Pero mientras esto pasa, porque puede tomar mucho tiempo un proceso de estos, el alcalde pues carece de legitimidad, carece de gobernabilidad y en esa situación, ¿cómo puede tomar decisiones importantes para la ciudad o cómo puede llegar a acuerdos, consensos con los concejales? Bueno, Vero, por eso yo señalaba la importancia de una pronta resolución de esta crisis, porque claramente la crisis ha marcado, ya lo señalaban ustedes, y yo coincido, una inmovilidad absoluta en la ciudad, ¿no es cierto? Vemos que el aparato municipal de alguna manera está orientado y dedicado a la defensa del alcalde Yunda, a generar estos espacios de apoyo político, ¿no?, de manera muy irresponsable. Hemos visto cómo se hacen estas convocatorias en plena pandemia para generar supuestamente apoyos ciudadanos, apoyos populares, apoyos políticos al alcalde, que en realidad no están mostrando absolutamente nada más allá de esta pelea política. Y por tanto es absolutamente urgente que el Consejo Metropolitano pueda avanzar en un proceso, que pueda decidirse y pueda avanzar en este proceso. Sí cabe señalar también que sin perjuicio, ¿no es cierto?, de lo que pueda resolver el Consejo Metropolitano, la misma legislación le otorga muchísimas herramientas de gestión al alcalde, precisamente por lo que hablaba antes, ¿no?, del COTAD, que entrega todas estas facultades y estas competencias, que hay muchas cosas que el alcalde no necesita al Consejo Metropolitano para gobernar, que no necesita al Consejo Metropolitano para tomar decisiones. Por ejemplo, hasta ahora no se le ha presentado a la ciudad un plan de recuperación económica. Es decir, sabemos perfectamente que la recuperación económica va de la mano de la vacunación y que eso depende del gobierno nacional, pero hay una serie de políticas, de acciones que puede tomar el gobierno local, que debe tomar el gobierno local para apuntalar y apoyar ese proceso. Y hasta ahora no hemos escuchado un pronunciamiento al respecto, no hemos escuchado ninguna propuesta, ni siquiera tampoco una propuesta de ordenanza que pueda, por ejemplo, ayudar a reducir la carga tributaria de la ciudad u otras. Entonces sí, claramente estamos inmovilizados y es por eso que es absolutamente necesario que el Consejo Metropolitano entienda que no podemos seguir en esta inmovilidad y que por tanto se requieren pronunciamientos concretos más allá de los pedidos de renuncia. Y parecería que lo único que le queda, el único sostén que le queda al alcalde es el manejo político. Usted acaba de mencionar, Daniela, el tema de esas convocatorias que hace para que la gente lo respalde y termine agrediendo a los concejales. Y, por ejemplo, hoy,
El alcalde Jorge Yunda invita a usted a la entrega de 3 vías repavimentadas en el sector del Umbicía. Ok, está bien que repavimente las vías, es su trabajo, pero y otras cosas como el metro y lo que usted dice, el tema del plan de reactivación económica de la capital, no hay. O sea, ese tipo de cosas, creo que al alcalde le está quedando apoyarse en la escasa popularidad que le queda, pero le queda y entonces ese es su capital en este momento. A ver, es un capital que sin lugar a dudas tiene cada vez menor, ¿no es cierto? Pero yo mencionaba antes que a mí me parece que es una estrategia errada del alcalde. Es decir, el soporte político, el hacer estas entregas de obras, el hacer estas convocatorias, además en un momento tan complejo, ¿no es cierto?, como el incremento de los contagios. Del mismo alcalde Yunda ha solicitado al COE Nacional que se considere el confinamiento nuevamente para la ciudad. Entonces hay una contradicción absoluta entre el manejo político que el alcalde le está dando a la crisis y las acciones además que está pidiendo para paliar la crisis sanitaria, económica y social en la ciudad. Entonces, en esa medida, yo considero que esa carta que tiene el alcalde se le va a ir agotando, Milton y Verónica. Es decir, se la ha ido agotando. Además, pensemos que esta carta que la empezó a usar cuando surgieron las primeras sospechas de actos de corrupción por el tema de las pruebas PCR, ahí se generó una primera ola de apoyos un poco respondiendo a esta carta política del alcalde, pero con el paso del tiempo, con la gravedad de las denuncias, con el inmovilismo que la ciudadanía siente respecto de la gestión de la ciudad, esa carta política se agota, y el problema de que esa carta política se agota es que agrava la crisis, ¿no? Y es por eso que es fundamental, ya que no existe la voluntad y la decencia y la responsabilidad por parte del alcalde de tomar una decisión responsable por la ciudad frente a tan escandalosas sospechas de actos de corrupción, que puede existir este procesamiento democrático cumpliendo el debido proceso, porque yo creo que eso también es importante precisamente para que luego no se genere una sospecha de que es únicamente una movida política, sino que precisamente responde claramente a este inmovilismo y a esta serie de incumplimientos, porque el tema de la corrupción, eso lo va a resolver la justicia. Eso es algo sobre lo que el Consejo Metropolitano pues no tiene herramientas, no tiene la base jurídica además tampoco para pronunciarse, pero existe un cúmulo de acciones, omisiones relacionadas a la gestión y al cumplimiento de la normativa que rige a los gobiernos locales, y en este caso al municipio de Quito, que son los que podrían brindar la base precisamente para un proceso de remoción. Se le agota al alcalde y lamentablemente también se le está agotando al Consejo Metropolitano. Entonces, la gente se está cansando y la gente, mucha gente, digamos, o alguna gente, digamos, para no generalizar, ya no solamente quiere que se vaya Yunda, sino que se vayan todos. Porque ya la gente está empezando a desgastarse viendo a concejales que dicen, como disco rayado, le pedimos al alcalde que renuncie. Alcalde, por favor, váyase. Alcalde, renuncie por dignidad. Renuncia, y el alcalde dice no, y le hace huecas y se acabó. Sí, es decir, yo siento, ¿no?, que el Quito específicamente está en una suerte de momento como estuvo el Ecuador en el 2006, ¿no? Esa situación del fuera todos, del que se vayan todos, de una baja legitimación, muy baja legitimación política de todos los actores que hacen la ciudad, y es por eso que yo señalaba que es urgente la reforma política. Es decir, porque esto que estamos viviendo se va a repetir en las próximas elecciones si es que todavía existen 280 partidos que están inscritos, cuyas firmas además son de dudosa procedencia, que además recién el momento en el que ya se van a generar las elecciones están como locos corriendo buscando candidatos y candidatas a ver a quién le interesa. Entonces, es absolutamente necesario pienso que esta crisis, ¿no?, que yo decía como es la crónica de la crisis anunciada, tiene que llamarnos la atención a todos los quiteños sobre dos aspectos. El primero, obviamente, la necesidad de las reformas políticas que vienen, sin lugar a dudas, a cargo de la Asamblea Nacional. Creo que los quiteños tenemos que, además, empujar por eso. Los asambleístas que ganaron por Pichincha deben empujar por eso. Pero el otro tema también es esa responsabilidad ciudadana y esa corresponsabilidad que nos obliga a nosotros también
a exigir mejores candidatos. Es decir, cuando fueron las elecciones del 2019, ni siquiera se discutió un programa de gobierno. Es decir, no hubo, ni siquiera, no hubo debates. Es decir, creo que los gobiernos de las ciudades son tan importantes como el gobierno nacional, y esas mismas reglas que exigimos para mejorar la calidad de la representación a nivel nacional tienen que exigirse a nivel local, y ahí los ciudadanos tenemos un rol muy importante que jugar. Son las 8:10, estamos hablando con Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito. Y Daniela, mientras todo esto ocurre en la alcaldía de Quito, ¿usted cree que el futuro de Jorge Yunda es definitivamente salir de la alcaldía? ¿Qué futuro le augura y qué debería pasar en estas próximas semanas? Le acomodo un poco la pregunta, ¿es el futuro o el presente? Bueno, creo que el presente, ¿no? Yo pienso que la crisis es tan grave, es decir, es la primera vez en la historia de la ciudad, ¿no es cierto?, que la máxima autoridad está portando un grillete, que la máxima autoridad está duramente cuestionada por unos actos escandalosos de corrupción, y que además ha existido pues un manejo político muy pernicioso de la crisis, que me lleva a pensar a mí que esta crisis necesariamente se va a resolver o se va a procesar con la salida del alcalde. Es decir, no sé en cuánto tiempo, no sé si inmediatamente o si en un corto plazo, pero todo se está configurando para que esa sea la solución a este momento, ¿no es cierto?, a este momento de la crisis. Ya mencionaba yo que la crisis se va a extender a lo largo de este periodo, precisamente por la baja legitimidad y por el desprestigio que también tiene pues el Consejo Metropolitano por todas estas cosas que hemos mencionado. Pero sí considero que el presente y el futuro inmediato, por así decirlo, va a ser pues una salida del alcalde Yunda, y pues ya veremos si es que eso también implica enfrentar a la justicia. Bien, para eso habrá que ver el 26 de abril, cuando hay esta audiencia y cuando empiece el proceso contra el alcalde Jorge Yunda. Daniela Chacón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Saludos. Buen día. Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito. Bien, amigos, son las 8:11, vamos a ir a una brevísima pausa y de regreso vamos a hablar acerca de las decisiones económicas para el nuevo gobierno, también sobre el proyecto de ley de defensa a la dolarización y las previsiones de que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico con Osvaldo Landázuri, analista económico. Volvemos. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. En las máquinas, como en la naturaleza, predominan aquellas que son más rápidas, más fuertes, más inteligentes. Por eso, al elegir un SUV, elige uno con el espíritu de un avanzado depredador. Elige el All New Mazda CX-30, con poderoso motor, sofisticado diseño y seguridad galardonada. All New Mazda CX-30 2022, en cuotas mensuales desde $399. Mazda, la marca número 1, elegida por clientes y expertos, según el Consumer Report 2021. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos. Escríbenos al correo clasificadostelesucesos@gmail.com. Te enviaremos un link con el formulario. Llénalo, es muy fácil, y reenvíanos. Comunícate al 224-9024 o al 226-8151. WhatsApp al 0997-372070. Horario de atención de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. ¿Qué más, mi bro? ¿Cómo va el mundo virtual? ¡Ya nos conocen! ¡Somos Giga y Minuto! Ponte pilas y recarga con CNT. Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. Acceso al portal de juegos CNT Gamers. Y recargas 2x1 todas las semanas. ¡Cámbiate a CNT! Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es. El 23 de abril de 2021 llega a Orellana tu nuevo supermercado mayorista Titán. Tenemos variedad de más de 2.500 productos, las mejores marcas y proveedores, crédito directo y excelentes promociones. Titán está ubicado en la calle Rodrigo de Triana, SN Francisco de Orellana. Horarios de lunes a sábado de 5:30 a 18:30. Domingos y feriados de 6 a 17:30. Titán es tu nuevo socio mayorista. ¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo? Una nueva cultura, más puntual.
alegre, más responsable, sensible, más respetuosa, inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara y tú estás listo. Súbete a la Metrocultura. Fin de espacio publicitario. Continuamos en su noticiero Sucesos. Amigos, estamos de regreso a las 8:15. Yo tengo un mensaje de CNT porque puede recargar con CNT y recibir bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. También acceso al portal de juegos en CNT Gamers y recargas 2x1 todas las semanas. Así que cámbiate a CNT. Perdón, 8 de la mañana, 15 minutos, casi me caigo por prender la cámara. Bien, vamos a hablar de el reto económico que tiene Guillermo Lasso, por dónde tiene que irse, y ya lo comentamos más temprano con Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro. Vamos a hablar con Osvaldo Landazuri, analista económico. Hola Osvaldo, gracias por acompañarnos. Guillermo Lasso va a ir a Washington en los próximos días, una semana antes quizás de su posesión como presidente de la República, y seguramente las expectativas que se está formando el Fondo Monetario Internacional son más positivas, obviamente, de que si hubiera ganado el candidato Arauz. Creo que encontrará un mejor camino con Lasso, aunque Lasso abiertamente todavía no ha dicho nada sobre el Fondo Monetario Internacional, en campaña menos, porque claro, el FMI para un candidato, para una contienda electoral es tóxico. Ahora sí, ya con la realidad a puertas, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que deja de bien Moreno, ¿qué tiene que hacer Lasso para mantenerlo, para ampliarlo? El Fondo Monetario debe tener un rubro que puede destinar al Ecuador en los próximos meses. Buenos días, Milton, Vero, gracias por la invitación. Yo creo que el panorama no es para nada simple, estimado Milton. El asunto es complicado porque en realidad lo primero que debemos hacer, y sobre todo lo que yo le recomendaría al presidente electo Lasso, es hacer una buena lectura de la elección. Es decir, la mayoría de los ecuatorianos hemos elegido no la extrema derecha que representa Lasso, sino una opción diferente a los últimos 14 años desde lo económico y los pasados 10 desde lo político. Es decir, eso es lo primero esencial. Segundo, respecto al FMI, pues hay que estar claros de una cosa, estimado Milton. Yo las publicaciones que he podido leer y las conversaciones que he tenido es que los organismos internacionales están conscientes de esta debilidad política con la que asume el candidato electo hoy presidente de la República, ya que si nos ponemos a ver, por ejemplo, el tema de la Asamblea, te das cuenta que la votación natural de Lasso probablemente esté en esa línea, es decir, alrededor de un 15%, una cosa por el estilo. Por lo tanto, va a tener que sortear varias alianzas. Y respecto a tu pregunta específica del FMI, lo que sucede es que los organismos internacionales para seguirte financiando requieren señales de reformas estructurales. Eso es lo que le van a pedir uno o otro, cualquiera que financie al país. Es decir, te van a pedir el asunto del Banco Central, que es un buen primer paso, es decir, esta ley de defensa de la dolarización. Segundo, te van a pedir que achiques el tamaño del Estado, es decir, que tengas una versión más simplificada de los gastos, y eso implica, desde el Fondo Monetario al menos, subir ciertos impuestos. Algo, por ejemplo, con lo que Lasso se ha mostrado contrario, dado su dogma económico de bajar impuestos al sector privado. Entonces, en esa línea, estimado Milton, yo creo que el Fondo Monetario va a insistir en aquello, es decir, primero, reformas estructurales que garanticen el buen manejo económico. Segundo, tener un Estado que sea sostenible, y eso significa, insisto yo, tener que revisar ciertos impuestos para arriba, y probablemente ahí es donde se encuentren con una situación complicada los asesores económicos de Lasso, porque para ellos no puede aceptar ningún impuesto adicional, y eso yo creo que es errado. Yo también comparto que, por ejemplo, los sectores más altos de la sociedad sí podrían enfrentar una situación de impuestos adicionales. Incluso
para que esos recursos se puedan utilizar para repartir a otros ciudadanos menos favorecidos. Entonces, yo creo que hay que despojarse de esos dogmas, entender que hay versiones diferentes de la economía y, por otro lado, los de ciudadanos, comprender también que no hay una varita mágica que solucione el país de manera inmediata con un nuevo presidente. Es un camino largo, complejo, que requiere sacrificio de todo mundo, y eso es lo que debemos entender. Sobre el tema tributario, Lasso ha dicho dos cosas, ¿no? Primero, suprimir algunos impuestos, ir desapareciendo gradualmente el ISD, por ejemplo, pero también ha dicho, por el otro lado, el tema de la recaudación tributaria. Entonces, apostaría Guillermo Lasso a hacer más eficiente al servicio de rentas internas para lograr mejorar y bajar la evasión. Mejorar la recaudación y bajar la evasión. Sí, y a ver, yo, como ustedes saben, que me formé afuera del país, recuerdo claramente los indicadores respecto a recaudación, y por ejemplo Chile, donde yo me formé, tenían un indicador en el que más o menos la mitad o el 56% de la población, estimado Milton, están aportando con impuestos. Acá en Ecuador es del 13%. Es decir, realmente hay una franja muy grande de ciudadanos que no pagan impuestos. Entonces, yo he mencionado, por ejemplo, cuando hablábamos de este famoso impuesto a los microempresarios, que cuando tú en otro país comprabas, por ejemplo, una golosina, te daban una boleta, es decir, una factura. Entonces, yo creo que sí hay un espacio, pero no creo que es suficiente, estimado. Es decir, yo creo que te va a hacer falta más, porque realmente la diferencia que hoy tiene Ecuador con varios países de América Latina es que la pobreza aquí ha crecido de manera significativa. Entonces, en esa línea yo creo que por más que tú hagas esfuerzos por incorporar nuevos actores a pagar impuestos, no va a ser suficiente y vas a tener que tener, perdón la redundancia, una reforma que incluya cobrar algún impuesto adicional. Yo, por ejemplo, creo que lo del ISD está muy bien, es decir, es un impuesto distorsionador que realmente para mí y en muchos debates con personas del lado contrario de la política teníamos diferencias muy claras. Yo decía que para mí es un impuesto a la entrada de divisas más que a la salida, es decir, cuando tienes ese impuesto los dólares no vienen. Pero lo cierto es que hoy también hay que entender, estimado Milton, que puede ser diferente importar licor a importar maquinaria. Y entonces yo creo que esos dogmas de las cámaras de comercio de Guayaquil, fundamentalmente en las que te dicen no más impuestos y bájeme los impuestos y baje aranceles, hay que discutirlos. Es decir, hemos entendido esta elección como una lucha del país entero por cambiar, es indudable, pero hay muchos puntos en los que no estamos de acuerdo. Y por lo tanto ahí tendremos una discusión interesante. Es decir, yo insisto, no creo que sea conveniente bajar los impuestos de absolutamente todo, viendo que tienes un Estado que no está financiado y por otro lado tratando de incluir a personas que tienen varios problemas para subsistir cada día a que paguen impuestos. Entonces es una combinación interesantemente difícil la que debemos enfrentar con este gobierno, pero estoy seguro que con diálogo encontraremos una postura media para tratar de enrumbar al país por una senda de progreso, que es lo que todos queremos. Estamos hablando con Osvaldo Landázuri, analista económico, son las 8:23. Osvaldo, buenos días. Y bueno, hablando del futuro, de enrumbar al país en el progreso, como usted menciona, Osvaldo, y quisiera preguntarle cómo ve este pedido que hizo el presidente electo Guillermo Lasso al jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, para el ingreso inmediato del Ecuador a la Alianza del Pacífico, este mecanismo de integración comercial del que forma parte Chile, México, Perú, y que pues el Ecuador ha venido trabajando para ingresar. ¿Cómo ve este anuncio y que quizás se pueda dar lo más pronto para el Ecuador? Esa es una excelente pregunta, Vero. A ver, ustedes recordarán quizás la postura de ciertos industriales cuando nos anunciaron que el Ecuador se adhería a Alianza del Pacífico en Lima. Ustedes recordarán me parece que fue un par de años, no sé si ya 3 años, y nosotros decíamos, está bien, o sea, yo creo que el Ecuador tiene que mirar al futuro de manera diferente. La Alianza del Pacífico es un club de países que sí le van a dar al Ecuador como un candado político para tratar de evitar situaciones futuras parecidas a las que vivimos hace una década.
Pero al mismo tiempo, Vero, debemos entender, por ejemplo, que en las negociaciones con México yo participé de manera muy cercana con el equipo negociador ecuatoriano y nos encontrábamos con que México no quiere ni camarón ni banana. Y cuando yo analizaba los acuerdos que este país ha firmado, por ejemplo, con Centroamérica, fijaránse ustedes, todos estos acuerdos han excluido al banano centroamericano. Entonces yo creo que sí, hay que estar, es parte del futuro, pero hay que negociar bien. Es decir, nosotros estaremos muy atentos para comunicarle al país qué es lo que se está negociando, que los plazos sean largos, que las condiciones sean adecuadas para el Ecuador y sobre todo que el país gane, porque lo que también es cierto es que probablemente la versión más dogmática de la derecha, y yo conozco muy bien esta versión porque me formé, insisto, en una universidad de este estilo, pues te dicen que hay que firmar los acuerdos medio que por principio, es decir, uno firma los acuerdos con todos los países del mundo. El presidente Lasso, por ejemplo, hablaba de China, y nosotros sí decimos no, hay que tener cuidado, hay que entender bien con quién te conviene firmar, en qué condiciones firma, qué subsidios son los que tienen esos países para sus economías y pues hacer una buena negociación. Lo segundo, Vero, es que ustedes recordarán que el presidente Lasso ofreció subir el sueldo. Claro. Y hoy algunos analistas y algunos ex dirigentes de cámaras o dirigentes actuales de cámaras dicen, pues estamos de acuerdo con subir el sueldo. Yo he mantenido una posición absolutamente objetiva y directa con todos los actores políticos del país durante toda mi carrera pública, y en esa línea yo digo, es un absurdo negociar tratados de libre comercio y al mismo tiempo subir el sueldo en un país que ya de por sí es muy caro y que tiene problemas de competitividad. Entonces nos opondremos a aquello. Decimos que el populismo económico, venga de donde venga, no es bueno, es decir, ya sea de derecha o de izquierda. Subir el sueldo cuando tienes 3 de cada 10 trabajadores apenas en una relación formal no tiene sentido desde mi óptica, es decir, vas a crear más desempleo. Tienes que entender el salario como una respuesta de la productividad. Entonces, todos estos temas, Vero, son parte de esta negociación de Alianza del Pacífico, y nosotros cuando negociábamos este acuerdo decíamos, muy bien, pongámonos claramente las metas del país, no solo es entrar por entrar, es entrar bien, es hacer que nuestro camarón, que nuestro banano ingrese a nuevos mercados, por un lado, y por otro lado, que nuestra industria también tenga espacios de igualar la competitividad con los extranjeros a la hora de competir. Les recuerdo el caso emblemático. Hasta ahora, los vehículos ecuatorianos pagan aranceles y los colombianos no pagan aranceles. Entonces, la pregunta que yo me hago y les he hecho a las cámaras de comercio es, ¿por qué ahí tampoco levantan la bandera diciendo, pues esto es una mala práctica de mercado? Entonces, yo creo que sí, estamos pendientes de ese tema, estimada Vero, es una buena noticia para el país, pero hay que negociar bien. Y en eso habrá sectores como los nuestros, los industriales, en los que seremos muy claros para mostrarle al país qué es lo que se está negociando. Bien, hablemos, Osvaldo, de otro tipo de cosas internas ya y cosas con las que se va a encontrar el presidente Lasso cuando empiece su gobierno. Por ejemplo, el tema de los combustibles, que ahora mismo generó un paro de transportistas y un incremento de pasajes para que se levante la medida. El precio de los combustibles, que hoy por hoy está bastante alto porque está, digamos, atado al precio del petróleo. Entonces, ¿qué debería hacer Guillermo Lasso con el precio de los combustibles, por ejemplo, para que primero sea una fuente importante de ingresos y segundo, no se le convierta en una bomba de tiempo política? Sí, esa es una muy buena pregunta y creo que ilustra bien lo que yo creo que son varias bombas que el presidente deberá desarmar hacia adelante. Una de aquellas es quizás el único buen legado económico de Lenín Moreno, y es haber liberalizado el precio de los combustibles. Y hoy ustedes, si es que ven la gasolina extra, ya es comparable con los precios de Estados Unidos. Yo en algunos casos incluso veo que está un poco más alta, pero lo cierto es que, Milton, eso es parte del análisis maduro de una sociedad. Es decir, en eso también vamos a ser muy claros. Los combustibles tienen que valer lo que tengan que valer, es decir, lo que el mercado dice que vale. Por lo tanto, estar subsidiando y quemando dólares como sociedad no es lo conveniente. ¿Qué debería hacer el candidato Lasso? Y otra vez volvemos al mismo tema, Milton. Yo lo que
haría es entregar subsidios más focalizados. Por ejemplo, le diría al transportista, usted va a recibir la compensación para que no suba su tarifa durante por lo menos un par de años mientras yo me asiento en el poder. Eso es lo que yo haría. Es decir, negociaría con cada actor para tratar de entregarle ahí sí un subsidio que es absolutamente focalizado. Porque lo que sucede con los subsidios en teoría económica, estimados amigos, es que debe ser temporal y debe ser focalizado. Es decir, temporal yo le daría un plazo y focalizado le daría la plata al que tiene que recibir la plata, no a toda la sociedad. Es decir, los que tenemos carros más grandes, por ejemplo, beneficiarnos de un diésel subsidiado no tienen ni pies ni cabeza. Entonces yo le recomendaría entregar la plata al que necesita la plata y también a la sociedad seguir trabajando en socializar lo que yo he llamado que no hay recetas mágicas y por lo tanto, así como que me mantengo en que no debemos analizar subidas de salarios. Fíjense ustedes, hace 4 meses hablábamos de que por qué va a subir el salario si es que no había inflación. Y hoy estamos 4 meses más tarde pensando en subir el salario. No, no está bien. Igual pasa con los combustibles. Es decir, no es una oferta de campaña, que la gente le va a tomar la lección, le va a decir, usted ofreció en campaña subir el salario en 4 años a $500. Entonces significa subidas anuales que van más allá del promedio de los últimos 4 años. Claro, y es algo parecido a lo que criticábamos de Correa. Ustedes recordarán que cuando Correa se reunía un sábado cercano a fin de año, decía, el salario sube 8%, sube 7%, pues ahora subiría, ¿qué? 6%. Es decir, es una barbaridad, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, Milton, tendrán que rectificar. Es decir, yo no veo sentido a subir el salario, insisto, con 3 de cada 10 personas trabajando formalmente. Entonces, lo que vas a hacer ahí, si es que no hay cambios profundos en la economía del país que no son inmediatos, les vas a empujar al desempleo y al empleo informal. Eso es lo que va a pasar. Le vuelves más caro al empleo y eso no es lo que estamos buscando como ecuatorianos. Entonces, ahí otra vez, estimado Milton, vas a necesitar recursos. Y te das cuenta entonces que no va a hacer falta solamente cobrar mejor los impuestos. Yo creo que va a hacer falta cobrar más impuestos. Y por eso es que el FMI te ha recomendado incluso que analices el IVA. Y entonces lo que yo recomendé, ustedes recordarán, amigos, hace años, yo recomendaba tener un IVA diferenciado. Recuerden aquella proposición mía. Y entonces yo creo que sí hace sentido, insisto. El ejemplo de un perfume o de un licor que pague, o de un vehículo que pague 14% en vez de 12%, pues no es del todo descabellado. Entonces en esa línea tendremos que estar abiertos como sociedad a entender sacrificios de lado y lado. Y para eso el gobierno debería empezar dando una buena primera señal de ser eficiente, porque lo otro que yo creo que puede hacer bastante bien el gobierno es cambiar su visión y hacerle un Estado más eficiente para consumir mejor los recursos. Entonces, por ahí creo yo que está la combinación desde mi óptica, es decir, algunos impuestos deberían subir, cobrar mejor los impuestos, tener un Estado más eficiente, pero que no desaparezca, y con eso tratar de entender una sociedad un poco más justa, que incluya cada vez a más personas. Osvaldo, hablando de lo que ya ha mencionado, ha propuesto el presidente electo Guillermo Lasso, pues mencionaba 4 puntos específicos como la eliminación del 2% del impuesto a la renta a las microempresas, la baja del impuesto al valor agregado IVA durante 4 feriados al año para fomentar el turismo. También propuso la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, un mayor control para combatir la evasión y algo que mencionaba en una entrevista en CNN, y lo recuerdo, que pues él su objetivo decía que no es crear ni aumentar la tasa actual de impuestos, y adelantó que conoce el ámbito del sector privado y en ese sentido dijo, no hay peor cuña que la del mismo palo. En ese sentido podemos pensar que podría ser más efectiva la recaudación de impuestos en este nuevo gobierno y también viéndolo así, cómo quizás compensar lo que el Estado deja de percibir por impuestos. ¿Con qué vías, con qué maneras podría hacerlo? Porque esa también es una interrogante de todas esas propuestas que el presidente electo ha mencionado. Sí, es retomar la conversación que teníamos hace unos segundos. Es decir, yo no veo, Vero, que usted pueda, por ejemplo, eliminar 1.200 millones de ISD, incluso paulatinamente, sin subir otros impuestos. Es decir, al mismo tiempo, el Ecuador, siendo el único país dolarizado de la cuenca del Pacífico, tiene que analizar, por ejemplo, su IVA. Tenemos el IVA más bajo
de la región, es decir, es un IVA que puede tener espacio para crecer en algunos productos. Entonces, ahí yo creo que podemos analizar un poquito más detenidamente lo que significa este extremo de la derecha que representa Lasso. Todos los allegados económicos a Lasso lo que sostienen es bajar impuestos y de esa manera activar la economía. Lo mismo que, por ejemplo, Trump hizo apenas asumió el gobierno. Entonces, lo que sucede es que en el caso de Estados Unidos ellos tienen política monetaria y pueden financiar esa disminución de impuestos. La gran pregunta aquí es, Vero, ¿cómo financia la reducción de impuestos si es que no puede emitir moneda? Esa es la gran pregunta. Entonces, la respuesta es ¿con deuda o con más impuestos? Es decir, cambiar un impuesto por otro. Entonces, yo prefiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, que se elimine el ISD y que se suban ciertos impuestos, por ejemplo, el IVA en ciertos productos. Entonces, lo uno no va a ir sin lo otro. Yo le veo muy difícil que podamos tener sostenibilidad fiscal si es que comenzamos a reducir impuestos y no hacemos nada por recaudar más impuestos, no solo siendo más eficientes en la recaudación y aumentando la masa de contribuyentes. Yo creo que no va a ser suficiente porque el país está sumido en pobreza, estimados amigos. Entonces va a ser como esas películas inglesas, ustedes no sé si las han visto, en la que el rey iba y le trataba de sacar impuestos a la persona y ya no había a quién cobrar porque realmente todos están pobres. Entonces eso es lo que no puede pasar en una sociedad que está sumida en una crisis como yo nunca antes la había visto en la historia. Entonces yo realmente insisto, no veo mucho espacio para reducir impuestos como quisiera el grupo allegado al presidente y el presidente sin levantar otros impuestos. Y entonces ahí yo insisto, la madurez de la ciudadanía se va a poner a prueba y también la consistencia, la coherencia de los actores que estamos en opinión pública. Yo no voy a cambiar, por ejemplo, mi discurso diciendo, bueno, hace 4 meses no estaba bien subir el salario, ahora ya está bien. Hace 4 meses no estaba bien subir impuestos, bueno, ahora no, yo me he mantenido en aquello. Es decir, tenemos que ser consistentes, maduros, coherentes para decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces ahí la pregunta, Vero, es ¿cómo hace para bajar impuestos? Pues la respuesta es subiendo ciertos impuestos, es decir, habrá que ver el balanceo de la economía para ver cómo algunos pagan más y otros pagan menos. Lo otro que ha ofrecido el candidato electo Lasso es bajar los aranceles, medio de golpe, no él directamente, pero su equipo se ha manifestado en esa línea. Y otra vez les decimos lo mismo, es decir, nosotros tenemos que entender muy bien cómo balanceamos la economía ecuatoriana para no tener problemas de competitividad hacia afuera, con una visión que realmente es bastante difícil, compleja respecto a cómo competimos si es que estamos siendo los más caros casi que de América, es decir, nuestro nivel de vida, que es una contradicción muy grande en términos comparativos, es bastante alto. Y sin embargo, nuestro ingreso per cápita, nuestro Producto Interno Bruto per cápita, no es lo suficientemente alto para compensar esta situación. Entonces, yo creo que la pregunta ahí tiene la respuesta desde mi óptica clara, que es no puede ver, o sea, toca hacer unas cosas y subir otras, y de lo contrario se va a encontrar ahí con una insostenibilidad que puede ser muy difícil de manejar, sobre todo en un país que está en el límite. Si es que sube combustibles y al mismo tiempo empresas no pueden competir y hay más desempleo y achica el tamaño del Estado de golpe, que es la receta de la derecha, probablemente ahí lo que se va a encontrar es con una situación social difícil de manejar casi que rápido. Y por otro lado está el ejemplo de Macri, es decir, en Argentina. Lo que pasó con Macri es que al no ser ni chicha ni limonada, es decir, ni lo uno ni lo otro, realmente se encontró con una situación muy difícil de manejar, el tipo de cambio se le venía encima y ya vieron ustedes lo que pasó, es decir, la izquierda más radical regresa enseguida al poder ofreciendo que pueden arreglar el problema. Entonces, ahí como que está un poco la película desde mi óptica, Vero, para que puedan sacar sus propias conclusiones. 8:39, estamos hablando con Osvaldo Landázuri, analista en temas económicos. Osvaldo, ahora, la relación del presidente Guillermo Lasso con el sector empresarial. Tú también eres parte del sector empresarial del país. ¿Por dónde debe ir? ¿Qué deben hacer
cuál va a ser el aporte del sector empresarial para que el gobierno de Lasso empiece con éxito, digamos, empiece con esos brillos que no solo necesita él y ustedes, sino todo el país. Sí, esa es una muy buena apreciación. Yo he estado en el sector empresarial, soy parte de las cámaras, pero he mantenido ciertas distancias justamente por lo que mencionaba, es decir, una muy buena relación con todos, absolutamente todos, con la Cámara de Industriales, con las de Comercio, es decir, hemos estado cerca de absolutamente todo, pero hemos pensado distinto en muchas cosas, lo cual es legítimo, es decir, nosotros hemos mantenido una visión más bien tratando de ser más objetivos. Por lo tanto, en esta línea, Milton, yo lo que creo es que los empresarios tienen ahora un reto. Primero, nos alejamos porque no veíamos consistencia en muchas cosas y no compartíamos muchas cosas, como por ejemplo los impuestos, es decir, se oponían a que cualquier impuesto suba y entonces uno decía, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, no quieren que suba impuestos, no quieren que se elimine esto, o más bien dicho, quieren que se elimine el ISR, es decir, ¿qué hacemos? Por lo tanto, yo lo que he buscado es ser consistente y coherente y lo voy a mantener de esa manera. Ahora, desde el punto de vista empresarial, es indudable que Lasso sí le da más confianza, en el sentido de que la versión opuesta a aquello, Arauz, es realmente volver a lo mismo de antes. Yo recuerdo que incluso salí en varias sabatinas, periodistas perseguidos, las empresas, si decías algo, pues iban y te auditaban, es decir, realmente una versión horrible de lo que significa un país y eso nadie quiere. Entonces, lo que sí sucede es que Lasso puede entregar más confianza. Hay muchas inversiones que están por hacerse y que no se han realizado justamente por la incertidumbre y entonces yo creo que el reto de los empresarios ahora es tratar de asumir los riesgos que el país necesita para invertir, para contratar, para tratar de hacerle más dinámica. Pero si tú ahí, por ejemplo, Milton, le subes el sueldo, realmente no tiene sentido. Es decir, yo no me opongo a que la persona, por ejemplo, tenga una ayuda temporal. Si nos toca pagar algo por un año mientras la ciudadanía se acopla a esta nueva realidad, pues con gusto. Pero en fondo de la productividad no tiene sentido subir sueldos. Entonces, ahí si es que tú no haces bien las cosas, probablemente frenes esa inversión que debería venir con este aumento de confianza que tiene el sector empresarial al ver electo al presidente Lasso. Pero en resumen es un conjunto de cosas que todavía tienen que concretarse. Lo otro, Milton, que está por verse en el empresariado para poder invertir son las tasas de interés. Y ahí vamos a poner a prueba entonces la visión del candidato que es banquero y que ahora es presidente. Y entonces pues seguiremos diciendo, las tasas ecuatorianas son demasiado altas en dólares. Si las tasas siguen así de altas, estimado Milton, no vas a tener ese impulso de confianza que necesita el país y de inversión. Entonces, la combinación está en aquello, en hacer más flexible el empleo, para lo cual necesitamos la asamblea, en hacerle que las tasas de interés le permitan invertir al ecuatoriano, pero no con préstamos de 400 millones, de 500, no. Yo pienso que lo que debería pasar es que deberías ingresar alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares en alivio financiero a la economía. Es decir, préstamos, bajar como que la fuerza de las deudas haciéndoles de más largo plazo, con tasas de interés de que no superen el 5%. Entonces, todo aquello es lo que tenemos que analizar con el gobierno. Pero desde mi lado, Milton, lo que vas a ver es la misma visión objetiva, que critica lo que está bien y que al mismo tiempo realza que critica lo que está mal, y realza lo que está bien. Entonces, ahí sí tenemos una diferencia con las cámaras tradicionales, que fundamentalmente son cámaras de comercio aquí en el Ecuador. Yo veo que ya casi no hay cámaras industriales en realidad, lo que hay es fundamentalmente cámaras de comercio, y es por eso que tenemos diferencias, porque nosotros tenemos una visión más industrial de cómo hacer negocios, y eso tendremos que de alguna manera balancear entre unas visiones y otras. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tiene un reto importantísimo, sin duda, el presidente electo Guillermo Lasso a partir del 24 de mayo. Gracias, Osvaldo Landazuri, por acompañarnos hoy. Buen día. Gracias, Milton Ibero. Gracias, Osvaldo Landazuri. Y amigos, 8:44, vamos a ir a una brevísima pausa. De regreso vamos a conversar con Fausto Vaca, gerente general de miluncarros.com, los talleres multimarca. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario.
inicio de espacio publicitario. Érase una vez un sendero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Conoce nuestra renovada gama de vehículos y elige tu próximo Renault. Nuevas, grandes historias. Renault, Passion for Life. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas, compras muebles y decoración para la casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas millas las puedes canjear por productos, viajes, experiencias y mucho más. Regístrate en pichinchamiles.com. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. ¿Y si te garantizaran que hará sol en verano? ¿O que habrá una segunda cita? ¡Atrevido! ¿Y si te garantizaran que conseguirás ese trabajo? Nosotros le llamaremos. ¿O que tu hijo será hincha del mismo equipo que tú? ¡3-0, papá! ¿Y si te garantizaran ese seminuevo que tanto te gusta? Solo en miluncarros.com estamos tan seguros de la calidad de nuestros seminuevos que los respaldamos con garantía de hasta 2 años o 40,000 kilómetros. miluncarros.com. Satisfacción garantizada. ¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo? Una nueva cultura. Más puntual. Más alegre. Más responsable. Sensible. Más respetuosa. Inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara. ¿Y tú estás listo? Súbete a la Metrocultura. Fin de espacio publicitario. Continuamos en su noticiero Sucesos. Y bien, son las 8:46, amigos. Continuamos. Gracias por todos sus mensajes, sugerencias que nos llegan a través de las redes sociales. Si es que no nos sigue todavía, la invitación para que nos siga, para que interactúe con nosotros. Estamos en Facebook como Radio Sucesos Ecuador, transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live. Y también en Twitter, que nos encuentran como @Radio Suceso DC, para que pueda seguir lo más importante de nuestras entrevistas. 8:47, estamos hablando del tema de la reactivación y los retos que tiene el nuevo gobierno y el efecto Lazo y un montón de cosas. Que creo que estos días han sido positivos para mucha gente en el Ecuador porque respira una posibilidad de que las cosas tengan un giro positivo a partir del 24 de mayo. La reactivación del sector productivo, del sector industrial, del sector privado es un reto del cual depende además la reactivación del país, de que los ecuatorianos tengan más trabajo. Vamos a poner un ejemplo hablemos de Toyota, hablemos de esta marca llamada miluncarros.com. Fausto Vaca es gerente general de miluncarros.com y nos va a contar cómo empezó y cómo sigue creciendo pese a todo esta posibilidad de trabajo además y de servicio para mucha gente. Buenos días, Fausto, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito, miluncarros.com, ¿qué hace? Muy buenos días, Milton. Quiero agradecer el espacio que Radio Sucesos me ha concedido y saludar a toda la audiencia. Bueno, Milun Carros nace desde el negocio que puso el grupo Casa Vaca con la compra de vehículos seminuevos y vimos la necesidad que necesitábamos un taller para dar el servicio a los mismos. ¿Le puedo hablar un poquito de qué consiste en Milun Talleres? Antes de contestar la pregunta de qué hace Milun Talleres, quiero decirle que miluncarros.com Talleres es multimarca y atiende a todo el público. Iniciamos nuestras operaciones el cuarto trimestre del año 2018 y oficialmente abrimos al público en enero de 2019. Perfecto. A ver, ustedes abren un taller en 2021,
es cierto? Van creciendo pese a la situación económica del país. Que alguien crezca en una situación tan complicada donde muchos lo que han podido es sobrevivir, si es que otros no han quebrado y no han cerrado. Crecer es un reto importante y se lo debe tomar como un ejemplo. ¿Cómo se hace para crecer en medio de una pandemia que ha generado una crisis económica mundial? No, definitivamente la parte más importante es el positivismo, ¿no? Y siempre saben que vamos a salir adelante. Y diría yo, la parte de colaboradores que siempre nos acompañan para que crecer conjuntamente es lo más importante. Y la otra es, pensamos que si la empresa privada no es parte de un gobierno y da el apoyo para salir a ir conjuntamente, le veo imposible. Entonces nosotros siempre como grupo hemos creído que es importantísimo que tenemos que estar aquí y seguir adelante con nuestros principios y valores. 8:50, estamos hablando con Fausto Vaca, gerente general de miluncarros.com Talleres. Fausto, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y yo le quiero preguntar, bueno, usted mencionaba, abrieron estos talleres miluncarros.com en una época difícil, una época de crisis, pero después se vino la pandemia y fue aún más compleja la situación. Y yo le quiero preguntar cuáles han sido las claves para que miluncarros.com pueda crecer y qué le aconsejaría a los jóvenes empresarios, a las personas que están empezando, para poder crecer sus negocios y cuáles son las claves y los aprendizajes también que deja esta crisis sanitaria, esta pandemia. Buenos días, Verónica. Realmente yo creo que lo más importante es creer en uno mismo, ¿no? Y miluncarros.com Talleres, siempre pensamos que hay una oportunidad en el país, ya que estamos aquí. Lógicamente, como dije puntualmente, anteriormente, es que los colaboradores son parte y muy importante en una transición tan grave que pasamos en el 2020 con la pandemia. Lógicamente, gracias a ellos que entendieron la situación y ayudaron a la empresa, pudimos sostenernos y salir adelante en unas condiciones, vamos a decir, bien complicadas. Yo lo que pudiera, se puede decir, recomendar y aconsejar a otros empresarios es que tengamos fe en el país. Estoy seguro que después de estas nuevas elecciones con este nuevo presidente tenemos una visión más clara y lógicamente la democracia, que es importante para poder todos cooperar y hacer un mejor Ecuador. Antes de meternos, Fausto, a hablar un poquito de lo que ofrece miluncarros.com Talleres, yo tengo la curiosidad, y siempre he tenido la curiosidad de saber un poco más de ustedes, de Casa Vaca. Esta marca paraguas que empieza con Toyota Casa Vaca, con la línea de vehículos japoneses Toyota, y luego deriva en el tema de miluncarros.com, que empieza a ser un poco multimarca, obviamente, siempre guiados por la principal marca Toyota, y ahora el tema talleres, es decir, fueron diversificando el negocio, el giro del negocio. ¿Cómo fueron encontrando estos nichos para poder hacer este abanico que hoy tienen? Bueno, entendiendo Casa Vaca, ya tenemos más de 62 años como representantes de Toyota. Nosotros hace unos 15 años vimos la necesidad por pedido de clientes que necesitaban que se les reciba los vehículos de parte pago. Y de ahí nace Miluncarros, antes se llamaba Autopark, ¿sí? Autos usados, y hace, se puede decir, 5 años ya se formalizó como Miluncarros, ¿ya? Y donde ya oficialmente comenzamos a hacer una estrategia de dar un servicio a los clientes de recibir los vehículos seminuevos, que nosotros le llamamos, que son 5.000, antes tienen a 5 años o antes 100.000 kilómetros. Entonces de ahí nace la necesidad, ya que teníamos una clientela muy considerable, vimos que no tenían dónde hacer los servicios de esos vehículos, y de ahí nace la idea de poner talleres para estos clientes.
Lógicamente, entendiendo que los concesionarios ya están fuera del presupuesto con un recorrido de los clientes, que a los carros no ameritan hacer una inversión tan grande, decidimos que nosotros podemos dar ese servicio y lógicamente ya que vamos a estar 2 años, veo que realmente hemos tenido muchos éxitos con el compromiso que hemos puesto para dar un servicio hacia los clientes. Ahora, miluncarros.com talleres. ¿Quiénes tenemos que ir, los que tenemos Toyota, a estos talleres, o son talleres multimarcas que reciben a cualquier tipo de vehículo? Definitivamente, miluncarros.com talleres es un taller para atender a todo público y a todas las marcas. Lo que sí nosotros tratamos de mantener las garantías en caso de Toyota, que nosotros no podemos dar el mantenimiento en Milun Talleres, ya que perdían la garantía. Si están dentro de la garantía, si están fuera de la garantía, son bienvenidos. Y adicionalmente hay clientes que no consideran que es importante la garantía, que tenemos una ventaja que ustedes saben que Toyota no se daña nunca. Entonces dicen, vean, no importa, ustedes son del nuevo grupo, y llegan a nuestros talleres. Entonces pero atendemos a multimarca, ¿no? Y le digo, una marca que tenemos muy importante es también Chevrolet, que es la más grande, la participación del mercado es bastante considerable, es la primera. Entonces tenemos un parque automotor grande en nuestros talleres. Como les digo, atendemos a todas las marcas, independiente, no importa el año, de la marca y todo, entonces son bienvenidos todos nuestros clientes. Sí, es verdad, no se daña nunca. 8:56, estamos hablando con Fausto Vaca, gerente general de Milun Carros Talleres. Hasta hablando del mercado de los autos, me imagino que tuvieron un golpe importante, fuerte con esta pandemia. ¿Cómo está el mercado de compra-venta de los autos seminuevos, de los autos usados? ¿Y cómo ha sido también el impacto a causa de la crisis sanitaria? Definitivamente la venta y compra de vehículos seminuevos va de la mano de la venta de vehículos nuevos. Lógicamente, si el mercado de vehículos nuevos bajó, lógicamente la venta y compra de los vehículos seminuevos y usados, lógicamente es la misma proporción, ¿no? Pues realmente se bajó al menos en los meses de marzo, abril y hasta agosto, que algo se estaba recuperando, ha sido bien difícil. Ahora creemos que ya con lo que se ha recuperado el mercado de nuevos, está igual recuperándose de nuevos, ¿no? Pero lógicamente va de la mano, y eso es. Aquí había una ventaja que, mal o bien, los talleres sí pudimos un poquito aguantar un poco más, ya que los clientes, a pesar que no había mucha circulación, sí hubo mantenimientos y no fue tanta la baja, pero sí se tuvo. Bueno, con respecto a la competencia, digamos así, Fausto, ¿qué tiene Milun Carros Talleres para elegirlos? Bueno, nosotros tenemos algunos diferenciadores con otros talleres. Primero, nosotros hacemos unos 16 puntos gratuitos, ¿sí? Tenemos en donde podemos identificar al vehículo los daños que tiene que tener, adicionalmente de lo que requiera el cliente. Un ejemplo, el cliente viene por un cambio de aceite, y nosotros a todos los vehículos que ingresan le hacemos los 16 puntos donde validamos el estado del vehículo, del motor, de los frenos, de su carrocería, y le damos un diagnóstico. Y ahí le decimos al cliente, sabe que su vehículo necesita hacer esto adicionalmente, y el que autoriza. Ese sería el primer punto. El otro es, tenemos un sistema donde el cliente puede ver los trabajos a realizar, repuesto a reemplazar y el valor de su facturación. El mismo que autoriza la reparación. Entonces, el sistema es tan amigable que yo opté una política. Ustedes saben que todas las oficinas y empresas tenemos mucho gasto, en los gastos, los papeles. En mi empresa es 0 papeles. Yo no doy ningún documento, sino que tengo todo en el sistema, y el cliente autoriza por el sistema la reparación del vehículo. Adicionalmente, contamos con un servicio de cafetería donde pueden probar 8 más variedades de café. Y tenemos también unas 4 tipos de sala de espera donde pueden ver televisión,
tenemos mesas para disfrutar un buen café, tenemos una sala VIP tipo aeropuerto y un área donde los clientes pueden trabajar y hacer teletrabajo. Lo que queremos es que el cliente tenga la mejor experiencia en miruncarros.com talleres multimarca. ¿Dónde están los talleres? Los talleres se encuentran en el sector de Monteserrín, en Las Alondras, E15, Playa 34 y de Las Azucenas, sector Monteserrín. Y Fausto, sobre cuando uno quiere elegir un mantenimiento para el vehículo, ¿por qué escoger este tipo de talleres que son especializados frente a otro servicio que quizás puede ser más barato, pero bueno, no se sabe de la garantía, ¿no? Justamente la diferencia bien grande en la parte ya de servicios. Nosotros damos una garantía de 20.000 kilómetros de un año siendo multimarca, ¿no? Y garantizamos nuestros repuestos, ¿no? Que justamente tenemos repuestos de calidad. Entonces esa es una ventaja, se puede decir, competitiva que tenemos ante los otros talleres, la garantía. Y lógicamente mano de obra calificada, que es bien importante. Y lógicamente el equipamiento que tenemos es parte del crecimiento del taller y dar el mejor servicio. Y el otro punto importante es, nosotros tratamos de que el cliente se quede en nuestros talleres. Tratamos de hacer los trabajos en menos tiempo posible. Estoy diciendo que hablamos de 1 hora, hora y cuarto, ya le podemos entregar. Entonces tenemos unos clientes que realmente se quedan, como tengo la facilidad de que pueden hacer teletrabajo, se quedan ahí, disfrutan su café y no le sienten a la hora, realmente no se sienten en un taller, porque el ambiente es bien acogedor. Entonces hay una buena... Y lo que usted dijo, los precios son muy competitivos, no estamos fuera del mercado, estamos dentro del mercado, y como le manifiesto todos estos valores agregados que tengo de atención, de tiempos de entrega, de calidad de trabajos, yo creo que me da un valor agregado para ser el diferenciador de los otros talleres. Bien, gracias por contarnos este servicio que está disponible para la ciudadanía, y nosotros queríamos a través de esta entrevista mostrar que en estos tiempos difíciles es posible que la empresa ecuatoriana crezca, dé un servicio. Las dificultades han sido terribles en estos 13 meses de pandemia, pero mostrar un ejemplo de que el sector privado del país sigue dando trabajo, sigue caminando hacia adelante, es motivador, sin duda es motivante, porque hay que hacerlo, hay que emprender y hay que seguir enfrentando esta crisis económica. Ojalá tengamos días mejores. Gracias, Fausto Vaca, gerente general de Mirun Carros Talleres, por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica y Milton. Gracias a ustedes. Gracias a Fausto Bien, Vaca. tenemos que terminar el programa del día de hoy. Así es, tenemos que despedir este programa, pero antes una noticia, porque Banco del Pacífico conmemoró su aniversario número 40, consolidando su compromiso con sus clientes bajo una visión vanguardista de larga trayectoria. Banco del Pacífico celebró sus 49 años de vida institucional, tiempo en el que ha impulsado el desarrollo y progreso de los ecuatorianos a través de la innovación y calidad del servicio diferenciado. Desde 1972 el banco ha liderado procesos de cambio disruptivos en el sector financiero del país, haciendo uso de la más alta tecnología para el desarrollo de soluciones y servicios de acuerdo con las necesidades de sus clientes. La institución tiene cerca de 16.000 puntos de atención. Además cuenta con opciones de autoservicio como su asistente virtual de servicio Sofi, la app Onboard, también la banca virtual y la banca móvil, que facilitan el acceso a varios servicios financieros desde cualquier lugar y con toda la seguridad y respaldo que solo un banco con amplia experiencia en soluciones digitales puede brindar. De esta manera, Banco del Pacífico contribuye al crecimiento del país y los ecuatorianos, siempre pensando en brindar las mejores facilidades para que empresarios, emprendedores y familias cumplan sus metas. Nos despedimos, Milton. Tengan buen día. Nos vemos mañana. Un buen día, gracias por acompañarnos, amigos, hasta esta hora, las 9:03. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Llegamos con el auspicio de CNT. Recarga con CNT y recibe bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp, acceso al portal de juegos CNT Gamers y recargas 2x1 todas las semanas. Cámbiate a CNT también gracias a NetLife. Cámbiate a NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad que también te ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Así nos despedimos en este miércoles 21 de abril. Que tengan un excelente día y con nosotros será hasta mañana.
Radio Sucesos 101.7 FM presentó su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. 9 horas, 4 minutos.